Gabriel Ostrowski, buen día, buenas tardes para vos ya. Sí, equipo, sí, buenos días para ustedes, buenas tardes ya para nosotros, pasado el mediodía aquí en Israel. Bueno, sumando a lo que estaban diciendo recién, jornada intensa la de ayer sábado respecto de lo que habían sido las declaraciones del presidente Donald Trump sobre que lo peor para el régimen iraní está por venir e iba a ocurrir ayer por la noche. Evidentemente cumplió con su palabra el presidente Trump y ahí se vieron las imágenes de las refinerías ardiendo por la noche luego de los ataques de Estados Unidos e Israel, y también las zonas comandadas por Hezbollah en Beirut, sobre todo en el centro de Beirut. Ustedes recuerden que, como vos decías, Maxi, Hezbollah no solamente manda en determinados barrios de Beirut, sino que también manda en ciudades enteras fuera de Beirut, en el resto del Líbano. Tiene ciudades totalmente tomadas por esta organización terrorista, y esto es lo que se impuso desde Israel para derrotar a esta organización terrorista luego que ellos decidieran ingresar en el conflicto a principios de la semana pasada, rompiendo el alto fuego que tenían con Israel hace un año. Bueno, acá tenés un doble frente, ¿no? Digo, en lo político también, Gaby. En este momento se está decidiendo la continuidad del régimen o si hay algún tipo de mutación, pero también se discute a la par lo que pueda llegar a suceder en el Líbano, ¿no? Con una organización política que tiene justamente el Líbano que no quiere quedar pegado en este tironeo de la guerra. De hecho, quería correrse y, por supuesto, Hezbollah tiene allí autonomía para atacar también a Israel y a algunos de los aliados. Ahí te quería preguntar, ¿el fuego de Hezbollah está igualmente dirigido hacia toda la región o también pone en riesgo exclusivo a Israel con sus distintas ciudades, sobre todo las del norte? No, definitivamente Hezbollah siempre intenta atacar principalmente a las ciudades del norte. Así lo hizo durante los 2 años de la guerra pasada y así lo hizo a principio de esta semana también, pero no olvidemos que Hezbollah tiene capacidad también de utilizar misiles de mediano y largo alcance, y quedó demostrado porque varios de los ataques que hubo entre miércoles y viernes de la semana pasada desde Hezbollah en el Líbano hacia Israel fueron directamente para la zona central de Israel, Tel Aviv y los alrededores, que para que te des una idea, desde Beirut distan unos 200 y pico, 300 de kilómetros, digo, ya comienzan a considerarse al tipo de misiles que utiliza Hezbollah, comienzan a considerarse de mediano y de largo alcance. ¿Qué calidad son esos misiles? Quería meterme ahí también. Le voy a pedir a la producción que vaya buscando si puede. Uno de los videos que se difundían en redes sociales porque voceros militares israelíes daban una confirmación respecto de un misil que disparó Irán y que terminó impactando aparentemente contra esa escuela donde perdieron la vida más de 170 personas, una escuela de niñas. En algún momento se había dicho que había sido un misil israelí y eran buena parte de las bajas que ha sufrido civiles Irán hasta el momento. ¿Qué se sabe, Gabriel, sobre esa situación? Definitivamente lo que Mirá, vos estás es diciendo, este video Maxi. que estamos viendo acá abajo. Veámosla. Ahí está, perfecto. Exactamente, se trata de un misil iraní, de uno de los tantos misiles que Irán, de los mismos misiles que Irán está disparando contra Israel y contra los países del Golfo. Fue totalmente desmentido, categóricamente desmentido por el ejército israelí, y de hecho hasta terminó siendo reconocido por fuentes cercanas al régimen iraní que se trató de un misil que dispararon desde el interior del territorio iraní y que, pongámosle por comillas, terminó cayendo por error en este colegio de niñas, causando la tragedia de las 170 niñas. Es que ahí vemos la parábola que describe y efectivamente tenía un andar errático, podemos decir, y se planta, digamos, ahí está muy bien definido de dónde salió y hacia dónde iba, ¿no? Gaby, ¿cómo estás? Lucía te saluda. Hola, Lu. ¿Cómo estás? Hablaban recién de Hezbollah. Te pregunto por el resto de las fuerzas proxys. ¿Qué posibilidad hay de que intervenga Hamas, por ejemplo, que entiendo que está muy debilitada después de los últimos 2 años? Mirá, por lo pronto Hamas no dio ningún tipo de comunicado, nada, absolutamente nada. Silencio total por parte de la dirigencia de Hamas, quienes sí empezaron ya a advertir
que podrían llegar a sumarse, y de hecho por imágenes satelitales se evidenció que están haciendo bastantes tipos de movimientos de sus armamentos, son los hutíes en Yemen, que hasta ahora, hasta este momento, no han ingresado, pero que advirtieron que podría llegar a realizarlo. En este momento, el único proxy activo contra Israel por parte de Irán es el Hezbollah. Bueno, de todas maneras están fuertemente apostados, ¿no?, en la frontera que tienen allí con la Franja de Gaza, teniendo en cuenta esto, ¿no? Digo, que ya han sufrido un fuerte ataque que puede ser allí por tierra, a diferencia de la guerra con Irán, que es vía misiles, vía fuerza aérea también. Decía ayer Benjamín Netanyahu, que daba una pequeña conferencia, breve conferencia, que tienen control pleno, ¿no?, de los cielos iraníes, ahora más habiendo atacado, justamente como comentaba antes Bobby, distintas bases de aviones F-14, ¿no?, de los bombarderos F-14, que en algún momento el propio Irán le compró a los Estados Unidos. Son modelos viejos, son los modelos de la película Top Gun, un poquito más nuevos que esos, pero de principios de los 90, ¿no? Sí, exactamente. Estas eran las declaraciones del primer ministro Netanyahu ayer por la noche, en la que hablaban, sobre todo, de una manera bastante coordinada también con las declaraciones de Trump, ¿no? Digo, esto de mencionar la segunda fase, que la primera fase durante toda la semana pasada había sido básicamente disminuir, eliminar a toda la cúpula militar o la mayor cantidad posible de altos mandos del régimen iraní, por supuesto Jamenei a la cabeza, y que esta segunda parte, esta segunda fase, tal cual lo mencionaban, se dedica más a eliminar todas las bases militares y todas las fuerzas que habilitan a esas bases militares. Quiero decir, las refinerías, los aeropuertos militares y demás, tal cual lo que está pasando en estas horas. Mira, acá tenemos para ver justamente lo que pasaba ayer, este mensaje que dejaba Netanyahu sobre la guerra, una actualización. חלף מאז החל מבצע שאגת הארי. ואני רוצה להצדיע לטייסינו הגיבורים, לצוותי הקרקע שעובדים מסביב לשעון, וללוחמים הנועזים שלנו בלבנון ובכל הגזרות. אני מבקש להביע את הערכתי העמוקה לכם, אזרחי ישראל, על העמידה האיתנה שלכם, על האופן שאתם נוהגים בשעת חירום זו, מבינים את גודל השעה, ונשמעים להוראות פיקוד העורף. הן באמת מצילות חיים. בחדרי הביטחון ובמרחבים המוגנים אתם מגלים רוח חזקה. אתם אומרים לי, לממשלה, לחיילים ולמפקדים הגיבורים שלנו, תמשיכו עד הסוף, עד הניצחון. אני מבקש להודות לכם מעומק ליבי על הגיבוי, ואני מודיע לכם, אנחנו ממשיכים בכל הכוח. במלחמה מנצחים עם יוזמה ועם תחבולה. אבל היסוד הראשון של ההצלחה הוא הנחישות. אני לא מדבר רק על הנחישות של מנהיגים, אני מדבר על הנחישות של העם. אני מדבר על הנחישות שאתם, אזרחי ישראל, גיליתם עד היום. והנחישות... Bueno, y lo escuchábamos, hablaba de la determinación, ¿no, Gaby? Es un mensaje, me parece, más para el pueblo que para las fuerzas militares. ¿Cómo está el apoyo del país a Netanyahu y a esta guerra? Vos sabés que, Maxi, se leyó a nivel político aquí en Israel el discurso de Netanyahu ayer de una manera que fue tanto para el pueblo como para las fuerzas militares. Y de hecho también, y en la parte que habla de los soldados que están en el Líbano, también de alguna manera para el ámbito internacional, sobre todo para el gobierno libanés. Nunca se olviden que, Hezbollah e Israel tenían de facto un alto el fuego activo desde enero del 2025, apenas había asumido la presidencia Donald Trump, y en la cual se había procedido con la liberación de varios secuestrados por parte de Hamas. También en ese acuerdo entró ese alto el fuego, pero entró ese alto el fuego en compromiso por parte del gobierno libanés, que en ese entonces también estaba ingresando al poder, era un nuevo gobierno libanés, que iba a ser ese gobierno el encargado de desarmar a Hezbollah y que tenía un año de plazo para poder desarmar a Hezbollah. Entonces, lo que está pasando ahora es, de alguna manera, una respuesta militar israelí para
el ingreso de Hezbollah a la guerra, pero también un mensaje para el presidente libanés de decirles: señores, había posibilidad de que Israel y Líbano empiecen a tener algún tipo de relación diplomática. Ustedes tenían que encargarse de Hezbollah y ustedes no lo hicieron. Digo, se había incluso escuchado al presidente libanés hablar hace unas semanas de su dificultad para poder desarmar al grupo terrorista Hezbollah. Bien. Paso todo el día pensando en vos. Nueve y media de la mañana en todo el país. Urgente, imágenes de lo que fue uno de los ataques más importantes en las últimas horas, en los últimos días. Tiene que ver con refinerías de la zona de Teherán que han sido bombardeadas. Israel bombardeó infraestructura que tiene que ver con lo energético. Bombardearon